Y les hablamos ahora de flora endémica, en concreto del tajinaste. Hay diferentes variedades dependiendo de la isla. En Gran Canaria están trabajando con esa planta endémica porque se está viendo afectada por el tajinaste rojo de Tenerife. Jessica Díaz, el Cabildo ya está actuando. Cuéntanos. Buenos días, Marta, de nuevo, buenos días, Canarias. Sí, ya el Cabildo ha comenzado a trabajar en los terrenos de ellos, los terrenos públicos, y también ha comenzado a hablar con propietarios de terreno. El problema es que existen unas 15 variedades de tajinaste. Cada tajinaste es endémico de una isla y a su vez es invasor de otra isla. ¿Qué pasa en Gran Canaria? Que por ejemplo este que estamos viendo, el tajinaste rojo de Tenerife, lo encontramos en la isla de Gran Canaria y está afectando pues a los tajinastes propios de esta isla de Gran Canaria y los está modificando. Pero de ello vamos a hablar con Francisco González, que es biólogo del Cabildo de Gran Canaria. Buenos días. Hola, buenos días. No he ido mal encaminada, ¿verdad? Los tajinastes se están mutando, se podría decir. Efectivamente, cuando ponemos en contacto especies que, digamos, han estado separadas por barreras insulares, porque las traemos nosotros por usarlas en jardinería y todo eso, al final lo que estamos generando es modificando las especies nativas de cada isla, ¿no? Y entonces al final perdemos nuestra riqueza natural por una cuestión, digamos, a lo mejor estrictamente estética, porque nos apetece tener una planta tan bonita como pueda ser, en este caso, el tajinaste rojo, ¿no? Bueno, nos encontramos muy cerca de los llanos de la Pez y encontramos tajinaste rojo, pero aquí en Gran Canaria, ¿qué tajinastes encontramos? Digamos, tajinastes endémicos tenemos básicamente tres especies: el tajinaste blanco en las zonas costeras y medianías bajas, el tajinaste azul en las medianías de norte vinculadas al Monteverde y el tajinaste negro con dos variedades, ¿no? Sobre todo en las medianías más hacia el sur. Y al encontrar el rojo cerca del blanco, negro o azul, ¿qué ha pasado? ¿En cómo se ha modificado la planta? Pues al final tienes, digamos, hijos que son una mezcla de los dos padres, es decir, tienes tajinastes a lo mejor arbustivos, pero con flores como los tajinastes, digamos, simples que tenemos aquí, como el tajinaste rojo. Entonces al final es una mezcla, pierden las características de las hojas del tajinaste blanco, adquieren las características de la floración del tajinaste rojo y luego genéticamente pues se produce una mezcla y una dilución de una especie en otra, ¿no? ¿De qué manera está trabajando el Cabildo para erradicar esta invasión? El Cabildo lo que está trabajando fundamentalmente a través de una encomienda a la empresa pública Gesplan. Tenemos una cuadrilla que se encarga de erradicar todos aquellos ejemplares de tajinastes endémicos de otra isla que podamos encontrar. No solo el tema de tajinastes, sino el tema de otras especies foráneas como cactus, etcétera. Y también trabajamos con el tema del rabo de gato. Y nada, lo que pasa es que, bueno, en territorios que han sufrido una alteración tan importante como la nuestra, pues tenemos mucho trabajo que realizar, ¿no? Bueno, lo primordial es que no se plante aquí, por ejemplo, tajinaste rojo, ¿verdad? Sí, desde luego es un llamamiento a la ciudadanía, es decir, una especie endémica de una isla trasladada a otra isla se convierte en una especie invasora y al final corremos un riesgo muy importante de perder las dos especies, ¿no? Entonces, si queremos conservar para el futuro y para nuestros hijos, digamos, la riqueza natural de la que estamos disfrutando ahora, tenemos que evitar este tipo de cambios, de traslocaciones. Bueno, muchas personas dirán, bueno, si lo planto en mi jardín, esto no va a salir de mi jardín, pero tenemos un ejemplo aquí, ¿verdad? Efectivamente, la planta, pues como es fértil, pues no solo crece limitada en su jardín, sino que crece fuera del muro. Fuera del muro, pues claro, pues los seres vivos hacen lo que saben hacer, que es reproducirse y expandirse, ¿no? Y ese es el riesgo, ¿no? A lo mejor una especie limitada en un jardín no sería problemático, pero si tenemos ese riesgo de que se naturalice, sí es importante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Francisco, por explicarnos esta transmutación, ¿se podría decir una mutación de la... Sí. Muchas gracias a ustedes. Pues ya ven, una planta invasora en Gran Canaria, pero que es endémica de Canarias, el tajinaste. Aquí en Gran Canaria, pues los más conocidos pues son el blanco, el azul y el negro, y este que tengo a mi espalda, el rojo, que es de Tenerife. Bueno, pues nos ha explicado perfectamente la situación y el problema que se puede generar. Gracias, Jessica. Buenos días.
Bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta de la importancia de no introducir especies invasoras. Lo tenemos muy claro, Carlos, en el caso de las especies animales parece, pero en las vegetales no tanto. Y como nos ha explicado Jessica, puede haber problemas. Sí, y no solo con los taginastes en Gran Canaria, lo vamos a ver. Es verdad que pensamos en especies invasoras y se nos viene a la cabeza una ardilla o una culebra, pero no, también hay especies vegetales invasoras y son varias y queremos hablar de ellas. Y para eso nos acompaña esta mañana Pedro Sosa. Él es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Señor Sosa, llaman menos la atención a lo mejor que los animales, pero también hay plantas invasoras. ¿Es más fácil de erradicar ese problema o el problema sería igual de grande? Hola, buenos días. Efectivamente, las plantas exóticas e invasoras constituyen un problema fundamental en nuestro archipiélago y a nivel mundial también. Y es un problema bastante desconocido, es algo, una gravedad silenciosa, si queremos plantearlo de esa manera, que se ha puesto encima de la mesa pues a partir de aspectos o de temas tan puntuales como el caso de los taginastes o la extensión del rabo de gato. Es un problema muy grave, casi el 28% de la flora que tenemos hoy día en Canarias son especies exóticas y muchas de ellas son invasoras. Es decir, tenemos en Canarias aproximadamente, desafortunadamente tenemos unas 700 especies vegetales y constituyen las especies exóticas hoy el segundo problema más importante que tiene la pérdida y la degradación de la biodiversidad a nivel mundial. ¿Todas las especies vegetales que vienen de fuera de Canarias pasan automáticamente a ser invasoras o por lo contrario pueden adaptarse, arraigarse sin hacer daño? Bueno, evidentemente no. Evidentemente hay muchas especies que son introducidas en determinados lugares que no constituyen ni son invasoras, ¿no? Pero el transporte de esas especies, la introducción de esas especies constituye siempre un peligro inminente y es una caja de Pandora, es abrir una caja de Pandora lo que significa el movimiento de especies y lo que significa la introducción de especies fuera de lo que es su entorno natural, ¿no? Y es difícil poner coto a esta situación porque cuando uno ve imágenes como las que se han presentado anteriormente respecto a lo que es el tajinaste rojo, por ejemplo, pues claro, son imágenes preciosas y todo el mundo asocia pues esa belleza con el requerimiento de tenerla pues lo más próximo geográficamente hablando, lo más próximo que queremos tenerla al lado. Vamos, que queremos tener esas especies aquí al lado y disfrutar de ellas cuando evidentemente va y puede significar un problema. No todas han proliferado, por supuesto, y tenemos, bueno, de hecho, especies como la esterlicia pues están ahí, no significa que deben ser o se conviertan en invasoras, pero es un problema y debemos prevenir, porque la gran acción que tenemos que hacer hoy en día respecto a las especies invasoras es la prevención. Claro, y en el caso de los taginastes, que es lo que ha llamado la atención, señor Sosa, y al fin y al cabo nos ayuda a que la gente entienda el problema que se puede generar, ¿qué les pasa a las dos plantas provenientes cada una de su isla, separadas por esa barrera que supone el mar? ¿Hay un fenómeno de hibridación de alguna manera? ¿Se puede perder una y otra? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Vamos a ver, el gran valor que tienen las especies en Canarias a nivel de biodiversidad es la singularidad. Es decir, tenemos la gran mayoría de las especies vegetales que existen en Canarias son endémicas y exclusivas de una única isla, con lo cual lo que significaría el movimiento de especies de una isla a otra, pues lo que puede dar lugar es fundamentalmente, por un lado, a lo que sería la alteración del propio ecosistema, que es, vamos, se ha visto y se ve, por ejemplo, en el caso del rabo de gato, que tapiza por completo, como se ven ahora mismo en las imágenes, cómo se tapiza por completo de una determinada zona, coloniza el terreno e impide el crecimiento de otras especies alrededor. Eso es una de las grandes alteraciones. Y en segundo lugar, lo que se llama contaminación genética. El tajinaste rojo de Tenerife, que es una belleza extraordinaria y que yo soy uno de los apasionados que va a los finales de mayo y en junio a ver florecer
crecer el Parque Nacional del Teide con esos tajinastes, no pueden existir en Gran Canaria, porque en Gran Canaria hay otros tajinastes que lo que harán es hibridarse y mezclarse. Entonces al final no tenemos ni el tajinaste rojo ni el tajinaste azul, por poner un ejemplo, sino lo que tenemos es una mezcla absolutamente de todo y contaminación, lo que se llama en Canarias, bueno, en Canarias, lo que se llama en general, pues una contaminación genética, una hibridación que se ve también, por ejemplo, en el caso de las palmeras, ¿no? La palmera canaria hibrida, se mezcla con la palmera datilera y al final no tenemos ni palmera canaria ni palmera datilera, sino que tenemos una mezcla absolutamente de todo y pierde su singularidad, y ese es el gran problema, que necesitamos mantener lo que significa la singularidad de las cosas, la singularidad de las especies y cada uno en su sitio, porque es verdad que hay un gran desconocimiento por parte de la población en general con respecto a este tipo de problemas. Insisto, el hecho de que es muy difícil acotar o tratar de impedir que se muevan especies entre las islas, y el problema es muy importante. Tenemos que buscar la forma y la manera, sobre todo a través de la formación y la educación, de que el movimiento de especies entre las islas deja de ser una especie, porque una de las cosas que comentaban, por ejemplo, dice, bueno, es que esa especie, el tajinaste, es una especie protegida, con lo cual de esa manera lo tenemos aquí y contribuimos incluso a la protección. Y eso es un error, porque una especie, desde que una especie es autóctona en un lugar determinado, un área geográfica determinada, en este caso el Parque Nacional del Teide, si lo que hacemos es intentar traerlas a Gran Canaria, ya deja de ser y de estar protegida en la isla de Gran Canaria, ¿no? Hablaba usted, señor Sosa, de prevención y de educación. ¿Quiere eso decir que las medidas preventivas las deben tomar las autoridades, pero también nosotros, a nivel individual, qué deberíamos tomar como medidas de precaución? Vamos a ver, yo creo que lo que necesitamos sobre todo es formación. Tenemos desde la Asociación Canaria, desde la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, lo que buscamos y pretendemos y consideramos es que necesitamos un gran pacto entre todas lo que serían las agentes sociales que existen hoy día en Canarias, no solo lo que es las instituciones públicas, sino los ayuntamientos tienen responsabilidades en sus jardines. Los cabildos tienen responsabilidades respecto a la erradicación de las especies exóticas, el gobierno de Canarias, pero también las universidades. Necesitamos formar a la gente y que la gente sepa un poco cuáles son las situaciones, en qué situación nos encontramos y el valor que tienen nuestros endemismos. No solo esas instituciones públicas, los medios de comunicación hacen un papel fundamental para poder llegar a la población. Tenemos que hablar con los viveristas y con las empresas que se dedican al sector de las plantas ornamentales para también llegar a un acuerdo. Es necesario entre todos, impedir que se siga proliferando lo que son las especies exóticas, porque es innecesario y porque hace un daño tremendo a lo que serían nuestros ecosistemas y nuestros propios paisajes. Ustedes se imaginan pues llenar de geranios el Parque Nacional del Teide o poner plataneras en la caldera de Taburiente. Es decir, no, hay cosas que debemos entre todos. Y ahora mismo, hoy día, lo que estamos hablando dentro de lo que es la asociación es la necesidad incluso de que los medios de transporte, lo que serían las empresas de transporte, tanto a nivel marítimo como a nivel de aviación, es decir, en los aviones, en lo que serían los aeropuertos y los puertos, intentar de alguna forma llegar a un consenso para formar e informar a la población respecto a la importancia que tiene impedir y detener el movimiento de especies, tener más control en definitiva sobre el movimiento de las especies en Canarias. Señor Sosa, ha nombrado usted varias veces el rabo de gato, quizás es la especie vegetal invasora que más se ve. ¿Tiene solución? ¿Tenemos que resignarnos a que el rabo de gato esté tapizando nuestro paisaje, como usted decía? Yo, desde la asociación, nos negamos a bajar los brazos. Es decir, es verdad que la situación es muy grave. Es cierto que el rabo de gato ha dado lugar a que la gente también, de alguna forma, pues esté hablando de las especies invasoras y que se pongan recursos, tanto económicos como humanos, en su control y erradicación, pero nunca debemos bajar los brazos. Tenemos situaciones, se está actuando sobre especies invasoras permanentemente en los parques nacionales, en el caso del Garajonay como en la Caldera, se está trabajando en una especie invasora. Hay gente
existen en los cabildos insulares que están realizando una labor de lucha contra esas especies invasoras de manera permanente. Pero además necesitamos también, y que se está extendiendo mucho afortunadamente, lo que sería el voluntariado y la participación social. En el Parque Rural de Teno hay una asociación que es ABEQUE, que está haciendo una labor extraordinaria con respecto a la eliminación del rabo de gato. También en Gran Canaria se está haciendo en la asociación Vejeque, y recientemente se ha creado otra en La Palma, que están todos intentando y aportando su grano de arena a lo que sería la eliminación del rabo de gato. En muchos casos podemos erradicarlas, podemos controlarlas, en otro va a ser más difícil, va a ser bastante más complicado, pero lo que no debemos nunca es bajar los brazos y decir no, esto ya no hay nada que hacer en absoluto. Lo que ocurre que es cierto que hay que ser constante. El rabo de gato no entiende ni de pactos, ni entiende de periodos de 4 años, sino que está permanentemente actuando. Entonces las actuaciones que se deben hacer con respecto no solo al rabo de gato, sino a las especies exóticas e invasoras, es un mantenimiento continuado, porque de esa manera podemos y conseguiremos, estoy completamente seguro, que si no erradicarlo por completo, al menos tener un control de su expansión y de su invasión, ¿no? Y en ese sentido, pues insisto en lo que es la necesidad del pacto, e insisto también, por ejemplo, que bueno, hay otras instituciones que están colaborando mucho en su erradicación. Nos quedamos con ese mensaje positivo, señor Sosa. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.